Bueno, sí, nadie lo puede negar, ¿no? Que falta muy poco y nosotros lo que queremos es finiquitarlo lo antes posible y eso puede pasar en el Corcón, así que a por ello vamos. ¿Cómo estáis? ¿Tenéis el gusanillo ese de que algo bonito puede llegar ya? Hombre, sí, se nota en el ambiente que falta poco, que lo tenemos en la punta de los dedos, lo bonito que puede ser para la afición, para el club, para la ciudad, para nosotros, ¿no? Eso se lleva notando ya, se respira, ¿no? Esa posibilidad. Entonces, pues nosotros lo que tenemos que hacer es sellarlo cuanto antes, quitar esa última hoja del calendario, como solemos decir, como dice el míster además, y eso es lo que, como tenemos que ir al Corcón para, ¿no? Para, si hay esa posibilidad, pues lo antes posible es apoyarlo cuanto antes. O sea que nada de relax aunque queden muchos partidos. Eh, yo creo que nos estaríamos equivocando si nos relajáramos. Lo que debemos hacer es finiquitarlo lo antes posible, competir como llevamos compitiendo hasta ahora. Algunos partidos evidentemente nos ha costado más, pero competir e ir a ganar, que no va a ser nada fácil además. Un Alcorcón que está en tierra de nadie, no sé si piensas que se puede jugar algo o cómo lo ves. Sí, está un poco ahí que no pueden estar arriba y también están virtualmente salvados. Pero yo he leído alguna declaración del jugador, de algún compañero que he tenido también, que además es muy competitivo y yo creo que van a apretar al máximo. De hecho, el otro partido contra el Albacete en casa, eh, no sé si merecieron la victoria, pero vimos un ratito del partido y salieron a morder una intensidad impresionante. Yo creo que van a salir igual y si nos esperamos algo diferente creo que nos vamos a equivocar y podemos llevarnos un susto. ¿Cómo se hace para abstraerse de la euforia preascenso que se vive en general? Bueno, estando concentrado, trabajando día a día igual que siempre, intentando no relajarte. Yo creo que por eso, ¿no? Seguir. Yo creo que si algo ha tenido este equipo durante todo el año es la intensidad, lo he dicho alguna vez más, la intensidad con la que trabaja todo el equipo, ya no solo los que tienen la suerte de jugar, sino los que están participando menos y entrenan incluso mejor que los que juegan y al final pues eso contagia a todo el mundo y yo creo que pasa por ahí, ¿no? Seguir entrenando con la misma intensidad, que al final eso pues es como un bucle y no tampoco te deja relajarte. Para mí eso es. ¿Y qué comentáis ahí dentro? Falta poco, que si ganamos y este no gana y no sé qué, no sé cuánto, ¿lo habláis o no? A ver, lo que se habla es vamos a ganar y finiquitarlo lo antes posible. Evidentemente no puedes mantenerte al margen de todo lo de todo lo que se comenta, todo lo que se publica, las posibilidades que hay. Al final lo vas a escuchar y lo vas a oír, ¿no? Lo vas a ver en noticias. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocar en el trabajo para mantenerse un poco al margen de eso, que es difícil, claro. Entonces, para ti, un equipo que tiene tantas virtudes durante la temporada, haciendo sin gol, ¿no? El talón de Aquiles fuera de casa, de hecho ha encajado mucho más fuera de casa y en casa de casi no ha encajado y tal. Entonces tiene que adaptar eso para conseguir el sábado ganar. Sí, lo tenemos en cuenta, además que nuestro rendimiento ha bajado, o sea, baja bastante o ha bajado bastante quizá últimamente, pues bueno, también es más complicado jugar fuera. A todos los equipos le cuesta un poco más que con su estadio, o a la mayoría de equipos, pero sí, creo que estoy de acuerdo contigo en que si queremos sacar el partido adelante, pues debemos meter una marchita más, ¿no? Fuera de casa y sacar un buen resultado, además teniendo en cuenta que nos ha costado más durante el año. ¿Puede favorecer que haya desplazamiento masivo de la afición? Es un campo pequeño y parece que va a haber muchos aficionados. Sí, sí, por supuesto que lo vamos a notar. Siempre se nota, sea campo grande, campo pequeño, siempre ves esa parte de la afición de Osasuna que siempre hay en todos los campos y si es un desplazamiento como que el que se prevé para el Corcón, evidentemente claro que lo vamos a notar. Incluso a veces son más ruidosos que la propia afición del rival. Un poco pronto para hacer valoración
ha sido una buena temporada en plan individual para ti. Sí, al final yo siempre digo esto, si el equipo va bien y consigue objetivos y haces una buena temporada colectiva, en lo individual siempre estás mejor valorado también y a la inversa lo mismo. Entonces, para mí ha sido, está siendo, todavía no ha acabado, un año espectacular y vamos, he intentado dar el máximo en cada entrenamiento, en cada partido que he tenido la oportunidad de disputar y, por supuesto, si conseguimos el objetivo, pues una temporada inmejorable. Hubo 2 jornadas que no jugaste, no sé si los viviste con mucha incertidumbre porque coincidió con el nacimiento de tu hijo. No sé cómo afrontaste esas 2 semanas, si temiste por perder la titularidad, si no. Bueno, eso son decisiones del míster y su forma de hacer las cosas y tampoco hay que darle más vueltas, es su decisión. Yo no estuve esa semana un par de entrenamientos por el nacimiento de mi hijo. La siguiente semana pues decidió darle otro partido a Sergio y ya está. Eso, el míster es el que toma las decisiones, para eso está ahí, ¿no? Y creo que lo está haciendo bien. La gestión de grupo que tiene es muy buena, así que nada, respeto máximo. Evidentemente estás más contento cuando juegas, no te lo voy a negar, eso es así, si no, no te podrías dedicar al fútbol, pero respeto máximo. Además, creo que es un entrenador bastante sincero y lo que dice aquí también lo dice dentro. ¿Se te explicó que le iba a dar los partidos a Sergio y que ibas a volver o no? Él me dijo que iba a optar por Sergio y que, bueno, eso era su decisión. Lo que ha dicho aquí es lo mismo que me ha dicho a mí. Vale. ¿Cuándo prefieres celebrar una fiesta? ¿Cuándo antes o en casa? A mí, sinceramente, cuanto antes. Yo luego ya habrá tiempo de celebrarlo aquí en casa, pero yo creo que, no sé, las cosas, si las puedes coger, agárralas, porque luego nunca sabes y yo creo que, bueno, por lo menos esa es mi mentalidad. Si hablamos de qué sería más bonito y todo eso, pues evidentemente aquí. Pero bueno, yo creo que mi forma de pensar es que cuando tienes algo tienes que ir a por ello y da igual la situación que estés, si es fuera por fuera, si es en casa lo importante es sellarlo y cuanto antes, que además todavía está cerca pero no está todavía hecho.